Mucho que hablar y mucho terreno que cubrir, así que permítame hacer una pequeña introducción y luego empezamos la segunda mitad del libro de Reyes, de Primera de Reyes, y toda Segunda de Reyes. Así que va a haber muchos detalles, pero no voy a ahondar en todos los detalles. Vamos a hablar de los reyes. Vamos a hablar del libro de Reyes. En su contexto original era un solo libro que se llamaba el libro de los reyes. Pero como era muy largo, entonces lo dividieron en dos. Y ya vamos a ver por qué. Bien, como muchos sabrán, estamos estudiando la Biblia de una manera panorámica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ya hemos visto desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, vimos Josué, Jueces, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, nos toca hoy. Y los paralelos de Primera y Segunda de Crónicas tienen que ver con los reyes, pero son solamente dedicados a el reino de Judá o el reino del sur. Ya lo vamos a ver en detalle. Por eso preferimos hablar del libro de Reyes, que abarca los dos reinos. Y ya lo vamos a ver un poco más en detalle. Segundo, vimos que desde el Génesis había sido prometida. ¿Ustedes se acuerdan en aquel capítulo triste de la historia, la caída, donde todo era bonito en Edén, el ser humano, hombre, Adán y Eva, cayeron en pecado? Y se le fue prometido a la serpiente que tentó a Eva, que un descendiente de la mujer iba a venir a aplastarle la cabeza, aunque esa culebra, esa serpiente, le iba a morder el talón. Y me imagino que los receptores originales de aquel libro dirían, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa que un simiente de la mujer le aplaste la cabeza a la serpiente y la serpiente le va a morder el talón? Qué cosa tan rara. Tiempo después, 9 capítulos más adelante, Dios le promete a su amigo Abraham que iba a mandar una descendencia que no se podía contar. Una descendencia como los granitos de la arena del mar, como las estrellas en el cielo. Iba a tener muchos, pero muchos descendientes, pero había un problema. Abraham tenía una sola esposa y era estéril. Entonces Dios mete su mano y en su soberanía, Sara, la esposa de Abraham, tiene un hijo que se llama Isaac. Y así empieza a crearse un pueblo. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a dos gemelos, que fueron Esaú y Jacob. Entonces pasa una historia de novela. Dios bendice a Jacob porque Jacob hizo trampa, pero no por eso Dios lo bendijo, sino porque había una sola línea de bendición que venía de Abraham, Isaac, y le tocaba a Esaú, pero Jacob se metió en el medio. Ustedes pueden leer esa historia en el libro de Génesis. Después Jacob tuvo Jacob tuvo 12 hijos y una hembrita que se llamaba Dina, pero la promesa a Abraham viene a cumplírsele cuando a José, el penúltimo hijo de Jacob, lo mandan de esclavo para Egipto, y allá él llega a ser el segundo a bordo, el virrey, el gobernador de Egipto, después de Faraón. Pero allá todo el resto de la familia que estaba en Canaán va a comprar trigo, comida, cuando hay un hambre muy grande aquí en Canaán, y allá entonces se establecen 70 personas gracias a la ayuda de José. Cuando antes de Jacob morir, le da una tierra que se llama Gosén, y allá Jacob muere en Egipto, pero les bendice a cada uno de sus hijos en el capítulo 49 de Génesis. Y allí le promete a cada uno de sus hijos, y todo el mundo esperaba que la bendición a Abraham viniera por Abraham, Isaac, Jacob y José, que era el favorito. Pero no, en el capítulo 49 dice que la promesa iba a venir por el hijo de Jacob que se llamaba Judá. El león de la tribu de Judá viene por eso. Y ya vamos a hablar mucho de Judá, pero tienen que tener pendiente de quién es Judá y qué hizo Judá. Después la línea sigue y se quedan 400 años de esclavos en Egipto, y Dios levanta después de 400 años a un libertador que se llamó Moisés, y empieza el éxodo, salen de Egipto, están 40 años dando vuelta por el desierto porque no hicieron caso. Entonces 40 años dando vuelta por el desierto, y
Dios le da las tablas de la ley, le da los mandamientos, le da la ley, y hace de todo ese, ya antes eran 70 que entraron y salieron casi 2 millones de personas de Egipto. Y ahora se está convirtiendo en un pueblo, necesitaban una constitución, necesitaban un líder, aquí está la ley y aquí está Moisés. Y empieza a crear un tabernáculo, un sistema de sacrificios, cómo quiere Dios que se relacionen con Él, aquí están los 10 mandamientos, y todo iba bien. Pero el pueblo se rebeló. Y el pueblo, si ha habido en la historia un pueblo desobediente, ha sido el pueblo de Israel. Dios ha sido tan bueno con ellos, y ellos han sido tan desobedientes, tan infieles con Dios. La verdad es que la situación no ha cambiado mucho. Cuando muere Moisés, Dios y antes de morir, Moisés establecen como sucesor a Josué, y Josué es el que introduce a estas más de 2 millones de personas, porque muchos nacieron en el desierto, pero los que salieron de Egipto, solo Josué y Caleb entraron, cruzaron el Jordán y se empiezan a conquistar la tierra prometida. Y en esa tierra prometida, que Dios le prometió que era una tierra que fluía leche y miel, ya había gente viviendo. Entonces tienen que sacarlo de ahí, trayendo justicia de parte de Dios a esa gente que era muy mala, que sacrificaban a sus hijos en el fuego, que hacían holocausto y que hacían una cantidad de barbaridades en contra de las mujeres, de los niños, de las viudas y de casi todo el mundo. Entonces Dios trae justicia a esos pueblos, 7 pueblos que habitaban la tierra de Canaán, y lo que empieza a pasar es que poco a poco se empiezan a conquistar territorios, pero ahí ya había reyes. Entonces se empiezan a conquistar territorios y se reparte la tierra prometida entre las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Jacob. Ahora, el pueblo se empieza a sentar y se le fue prometido, mejor dicho, se le fue advertido, hey, cuando ustedes se establezcan ahí, tienen que sacar a toda esa gente que está ahí. O, en algún otro lugar, como por ejemplo el capítulo 15 de Jueces, le dice, no se mezclen con esa gente. Casi como le dice doña Florinda Kiko, no se junten con esa chusma. No se casen entre ellos. No hagan parentesco entre ellos, porque ustedes van a terminar adorando a los dioses que ellos adoraban. Y vemos en la historia que eso fue exactamente lo que pasó. El pueblo empieza a decir, bueno, ya Josué se fue, ya no está con nosotros, ahora queremos un rey. Y Dios les levanta jueces, hombres, o en el caso de Débora, una mujer que podía gobernar regiones de la tierra prometida. Y esas 12 o 13 personas se narra el libro de Jueces, y era el gobierno de Dios a través de los jueces. Pero de alguna u otra manera, el último juez, que fue Samuel, el pueblo le dice, reunido todos los ancianos, mira, nosotros queremos un rey, como todos los demás pueblos, atención, como todos los demás pueblos del mundo, nosotros queremos un rey. ¿Pero para qué quieren un rey? Dice Samuel, pero si Dios gobierna a través de los jueces. No, pero es que nosotros no estamos de moda, no estamos en la onda. Todos los demás pueblos tienen rey, nosotros no tenemos rey, estamos atrasados. Y Dios le dice a Samuel, está bien, ponle un rey. No te están rechazando a ti, me están rechazando es a mí. Ellos quieren que lo gobierne otro y no yo. Y ustedes ven que en el libro de Primera de Samuel, Dios escoge a Saúl, hijo de Cis, y le dice a Samuel, úngelo, porque era grandote, era buen mozo, y entonces era un rey, ahí está su rey. Pero la historia cuenta que Saúl se portó muy mal. Y Dios, en el capítulo 6 de Primera de Samuel, dice, vamos a desechar a Saúl, vamos a buscar a un rey conforme a mi corazón. Y levanta a un jovencito como rey y le dice a Saúl, anda a la casa de Giesi, y busca a uno de sus hijos, tenía 7 hijos. Y él buscó en el más grande, el más bonito, no, el más grande, el más bonito, el que viene, no, el otro, no, tampoco. El último, David, el más jovencito. Y Dios le dice, ese es el hombre. Y todo el mundo se lo queda viendo como, ¿cómo va a ser este el rey? Mira, Saúl, bonito, grandote, y este es bonito, pero es chiquito. Y Dios le dice una frase muy importante a Samuel que nosotros tenemos que recordarla por toda la Biblia, a lo largo y ancho de toda la Biblia. El hombre ve lo que tiene enfrente a sus ojos, pero Dios juzga el corazón. Entonces, se dice que David es el hombre conforme al corazón de Dios porque David fue el mejor
de todos los reyes de Israel. El segundo rey, primero Saúl, segundo David, y el mejor de todos los reyes. De hecho, a Israel se le conoce como el pueblo del rey David. La estrella que tiene la bandera de Israel se conoce como la estrella de David. Y la Belén, donde nació Jesús, se conoce como la ciudad del rey David. David fue el más grande de todos los reyes. Y él era un guerrero, era un hombre que mató a Goliat, que hizo muchas guerras y la gente cantaba, Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000 y la gente empezó a corear y aplaudir mucho a David. Y Saúl, que todavía estaba reinando, ¿qué está pasando aquí? Aquí como que me quieren sacar la alfombra. Y Saúl empezó a querer matar a David. Y David, teniendo oportunidad, nunca atentó contra Saúl. Y así se desarrolla la primera parte del libro de Samuel. Cuando vemos que David cometió 2 errores muy graves. El primero fue, y quizá el más escandaloso, fue haber cometido adulterio con la mujer de Urías, que se llamó Betsabé. Y quedó embarazada Betsabé de ese adulterio, el hijo murió, Urías murió y ahí murieron 2. El segundo error de David fue haber cometido, llevado a cabo un censo, y ese censo no estaba autorizado por Dios, porque entonces David estaba confiando en el poder de su ejército y no en el poder de Dios que lo guiaba. Y ahí murieron una cantidad muchísimo más grande, 70,000 personas por ese censo. Y ahí termina el libro de Samuel. Entonces empezamos reyes con el hijo de David, Salomón, empezando la monarquía. Y ya había un rey Saúl, el segundo rey David y el tercer rey Salomón. Cada uno duró 40 años. Y este rey Salomón, en el tercer capítulo de Primera de Reyes, Dios le dice, pídeme que te dé lo que tú quieras. Imagínense esa afirmación de Dios. Pero Salomón dijo, bueno, yo pudiera pedirte vida, pedirte un montón. Yo lo que quiero es que tú me des sabiduría, porque yo soy muy joven, yo no sé cómo entrar, yo no sé cómo salir, yo no sé cómo gobernar este pueblo. Y Dios le dio no solamente la sabiduría que pidió, y dijo Dios que no iba a haber, ni habrá habido ningún hombre que fuera tan sabio como Salomón. Y también le dio riquezas, también le dio victoria sobre sus enemigos, y le dio provisión de todo tipo. Dios fue muy bueno con Salomón. Pero Salomón metió la pata. Se empezó a casar con un montón de mujeres, era muy enamoradizo. Y se empezó a casar con la hija del faraón, con la hija de aquel, con la hija del otro. Y para no hacer guerra con los países vecinos, él se casaba con todas las hijas de los vecinos. Llegó a tener 700 esposas, 300 concubinas. Y lo peor de todo fue que él empezó a adorar los dioses de estas mujeres, de sus esposas. El capítulo 11 de Primera de Reyes es lo peor que ustedes pueden leer en la vida de Salomón, y terminó muy mal el que supuestamente empezó muy bien. Y así llegamos, por haberse portado mal Salomón, llegamos al punto de quiebra. En Primera de Reyes 11 se quiebra la monarquía y Dios dice, por no haber vivido en los estatutos de tu padre David, yo voy a dividir tu reino y se lo voy a entregar a uno de tus siervos. En ese momento es un momento muy importante en la historia de Israel. La división de la monarquía, se divide el reino, y ahora el reino ya no es un solo reino grandote que se llamaba Israel, sino ahora son 2 reinos. En el reino se creó el reino del norte, Israel, 10 tribus en el norte de Israel, y su capital era Samaria. Acuérdense siempre, Israel, capital Samaria. Esas son las 10 tribus del norte. Ustedes ven los mapas que tienen al final de su Biblia y van a ver la división de los 2 reinos de Israel. Ahí está el reino de Israel arriba y el reino de Judá abajo. Israel, capital Samaria, 10 tribus, y 2 tribus, ya vamos a ver cuáles, era Judá, capital Jerusalén. Repito, Israel, capital Samaria, Judá, capital Jerusalén. ¿Ustedes se acuerdan de aquella conversación de Jesús con la mujer samaritana en Juan capítulo 4? Cuando Jesús, vestido como un judío, le dice a la mujer samaritana, que no se dice el nombre, pero Jesús le dice,
¿tú me puedes dar agua, por favor? Y la mujer le dice, ¿cómo se te ocurre pedirme agua? Tú eres judío y yo soy samaritana. Ahí se muestra claramente la división de los dos reinos. Israel, capital Samaria, Judá, capital Jerusalén. Aquí estaban 10 tribus, arriba en el norte, y aquí abajo estaban las tribus de Judá y de Benjamín. Primero, porque aquí en las tribus del norte ya vamos a empezar a ver todos malos. 20 reyes, todos malos. Y segundo, porque en el reino del sur estaba Judá. Y Judá junto con Benjamín, iba a ser la que iba a preservar el linaje de David, que Dios le prometió, recuerden en 2 de Samuel capítulo 7, que Dios iba a bendecir a David con que uno de sus hijos, uno de sus descendientes, esté siempre en el trono de Israel para siempre, un reino eterno. Y todo el mundo esperaba que el hijo de David siempre estuviera en el trono. Bueno, eso es lo que va a pasar en Judá. Y de David es quien se va a preservar la línea, el linaje de David. El Mesías tenía que venir de la línea de David a través de la tribu de Judá, porque fue prometido a Abraham y a Judá y a todos los antes de ellos. Entonces, 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur, Judá incluida. Israel, capital Samaria, Judá, capital Jerusalén, incluyendo a Benjamín. Entonces, con eso en mente, venimos a Primera de Reyes, acompáñenme por favor en Primera de Reyes. Mientras ustedes buscan, en esta serie no vamos a tocar los libros proféticos, eso lo vamos a dejar para el año que viene, así que no se las pierdan, los libros proféticos los libros poéticos. Los libros poéticos, que son largos, vamos a tocarlos el año que viene. Muy bien, entonces recuerden, la división ocurrió con Salomón y ocurrió que los 2 primeros reyes fue un hijo de Salomón en Judá y un siervo de Salomón en Israel. Este hijo de Salomón se llamó Roboam, capítulo 12, Primera de Reyes, capítulo 12, el siervo se llamó Jeroboam y el hijo de Salomón se llamó Roboam, que por ahí era que se iba a preservar el linaje de David. Yo voy a ir poco a poco nombrando los reyes, pero yo quiero que ustedes, si tienen un resaltador a mano, un lápiz, ustedes vayan resaltando conmigo cuál fue la calificación final que Dios, a través del cronista que escribió Primera y Segunda de Reyes, le dio a ese rey. Por ejemplo, ustedes van a ver que Roboam, él fue el primer rey de Judá. Vieron en el capítulo 14, versículo 21, Primera de Reyes 14, capítulo 21, dice así, voy a leer hasta el 22. Roboam, hijo de Salomón, comenzó a reinar sobre Judá a los 41 años de edad. Y reinó 17 años en Jerusalén, la capital que el Señor eligió de entre todas las tribus de Israel para que allí estuviera su nombre. La madre de Roboam se llamaba Noamá y era amonita. Amonita. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Salomón que no se mezclara con las tribus de los amonitas, de los moabitas, de los amorreos, de los jebuseos, de los jebeseos? Bueno, la mamá del primer rey de la división se llamó Roboam y la mamá era amonita. Pero vean lo que viene después, versículo 22, 1 Reyes 14, 22. El pueblo de Judá hizo lo malo a los ojos del Señor y lo hicieron enojar a Dios más que sus antepasados, a pesar de que estos cometieron muchos pecados. Versículo 30 y versículo 15:6 dicen que mientras Roboam y Jeroboam vivían, 14:30 y 15:6 dice que mientras Roboam y Jeroboam vivieron, estuvieron siempre en constantes guerras. Recuerden que ellos habían peleado, hay un evento ahí que no tengo oportunidad para decirles todos, pero Roboam fue un rey muy malo, muy malo. Ustedes van a ver su desempeño. Así que tengan preparado su resaltador para que vean a cada uno de los reyes. Vamos a pasarlo, quizá algún
detalle de cada uno. Capítulo 15, versículo 9, el reinado de Asa. Este es un rey, Asa, pero ese no es en Judá, sino que ese ya es, ese es Judá, me salté Abías, 15, Primera de Reyes 15, 1, Abías comenzó a reinar sobre Judá. Vean lo que dice el versículo 15, 3, que Abías cometió todos los pecados en que incurrió su padre Roboam, y su corazón no le fue fiel al Señor. Entonces tuvo una calificación negativa, reprobado. Después viene Asa, 15, 9. Primera de Reyes 15, 9. Asa comenzó a reinar sobre Judá cuando Jeroboam llevaba 20 años en Israel y reinó en Jerusalén 41 años. Su madre se llamaba Macá y era hija de Abisalom. Y Asa hizo lo recto a los ojos del Señor como a su antepasado David. Entonces este fue aprobado. Asa hizo muchas reformas, hizo todo bien. Después se murió Asa en el 15:25. Cuando el rey Asa tenía 2 años de reinar sobre Judá, Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor. Esto es en Israel, en el reino del norte. Y siguió el mal ejemplo de su padre y cometió los mismos pecados con que hizo pecar a Israel. Reprobado. Después, en el capítulo 16, viene Basa. Capítulo 15, versículo 33. Basa, hijo de Ahías, reinó sobre todo Israel en Tirsa durante 24 años. Y para entonces Asa tenía 3 años como rey de Judá. Y Basa hizo lo malo a los ojos del Señor. Reprobado. Ahora viene Elá, en el 16:13. Ese fue el pago que Basá y su hijo Elá recibieron por sus pecados, pues también hicieron pecar a Israel. Reprobado también. Después vinieron 3 reyes pequeños, se llaman los 3 reyes pequeños, Omri, Ahab y Simri. Simri, Omri y, bueno, ahí están nombrados. Pero es un detalle importante, en el 16:24, que Omri le compró el monte de Samaria a un tal Semer, y acá lo cambió por 66 kilos de plata. Y allí en ese monte edificó la ciudad de Samaria, a la que llamó así en recuerdo de Semer, el dueño de ese monte. Es decir, que Samaria se llama Samaria por Semer. Era uno de los que vivía allí. De hecho, ahí construyeron un templo en el monte Gerizim. Cuando la samaritana estaba hablando con Jesús en Juan 4, le dice, ustedes dicen que no es en este monte que se debe adorar. Ellos estaban discutiendo entre el monte Gerizim y el monte de los olivos en Jerusalén. Ese detalle entre los samaritanos y los judíos siempre estaba presente. Pero Omri, este es 16:25, pero Omri hizo lo malo a los ojos del Señor. Su pecado fue peor que el de los reyes anteriores. En el 16:19, Simri había hecho lo malo a los ojos del Señor y siguió el mal ejemplo de Jeroboam con el que hizo pecar a Israel. Y así van uno por uno. Todos, absolutamente todos, los 20 reyes del reino del norte fueron malos, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. En el reino del sur hubo 20 reyes, dependiendo de cómo los cuenten. Incluso hubo una reina. Hubo una reina que se llamó Atalía, la mamá de Ocosías. 12 de esos 20 fueron malos, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. 8 hicieron lo recto ante los ojos de Dios. Los que tienen su bosquejo notarán que los que están en itálica son los reyes buenos. Yo se los voy a nombrar. Los reyes del norte, Jeroboam primero, todos fueron malos, repito, todos en el norte fueron malos. Jeroboam, lo llaman Jeroboam primero porque hubo después un Jeroboam segundo. Jeroboam primero, Nadab, Basá, Elá, Simri, Tibni, Omri, Ahab,
Ocosías, Joram, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam II, Zacarías, que no debe confundirse con el profeta, Salur, Menahem, Pecajías y Oseas. Y en el reino del sur estuvieron Roboam, Abías, Asa, que fue un rey bueno, Josafat, que fue un rey bueno, Joram, Ocosías, Atalía, la única reina entre todas, mala por cierto, Joás, Amasías, Azarías, que también era el mismo Usías, Jotán, Ahaz, Ezequías, que fue un rey excelente y hizo muchas reformas, y de hecho se le dedica parte del libro de Jeremías y parte del libro de Isaías. Manasés, el peor de todos. Amón, Josías, era muy famoso por haber empezado a reinar cuando tenía 8 años. Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Y aquí vienen dos detalles muy importantes. No tenemos tiempo para hablar de cada uno de los detalles de cada reino. Es muy hasta deprimente es leer cómo los reyes se desviaron. Hasta hicieron 2 becerros de oro. Jeroboam hizo 2 becerros de oro para ponerlo en Betel y en Dan. Y les dijo, ahí no tienen que ir a Jerusalén porque ya estamos divididos, tú sabes. Nosotros aquí en Samaria podemos tener nuestro propio templo. Hizo un templo y puso 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan. Y eso fue un escándalo. Y es deprimente ver cómo los reyes se desviaron y se desviaron y se desviaron y cada vez se desviaron. Había ciertas lucecitas, pero siempre Dios mantuvo el linaje de Israel a través de esos muchísimos años. El linaje de David siempre lo mantuvo en Judá. Siempre de la familia de David había uno en el reino, porque Dios le había prometido a David que siempre había uno de sus descendientes en el trono. Pero vienen 2 detalles muy importantes. En el año 722 a.C., estas son 2 fechas que deben acordarse. En el año 722 a.C., un rey asirio llamado Sennacherib invadió Samaria y la sitió y la conquistó. Y el reino del norte cayó en cautiverio. Eso se llamó el cautiverio asirio. Es el primero de todos los cautiverios, si no contamos Egipto, el primer cautiverio de la nación de Israel. El reino del norte cayó, la ciudad capital, Samaria, en manos de Sennacherib, el rey de Asiria. Y eso ocurrió en el año 722 antes de Cristo. Ahora, el reino del sur se mantuvo medianamente funcionando hasta que en el año 597, un rey, en este caso era babilonio, sitió a Jerusalén y a pesar de que la conquistó, no se llevó cautivos todavía a los judíos, sino que los sometió. Y empezaron los judíos a pagar tributo a Babilonia. Pero cuando llegó Nabucodonosor a Babilonia, dijo, ¿qué hacemos nosotros recibiendo de allá? Vamos a nosotros no solamente a sacar a la élite, sino traernos a toda esa gente para acá, ponerlos de esclavos. Y de allá salieron un montón de gente, incluyendo Daniel, Nehemías nació por allá, pero todos los sabios y la gente que había en Jerusalén fueron ahora de esclavos a Babilonia. ¿Se acuerdan cómo está la historia de Daniel hecha? Pues justamente Daniel era un esclavo en Babilonia. A partir de ahora vamos a empezar a ver los profetas entremezclados con los reyes, porque el ministerio de los profetas estaba entremezclado con los reyes. Nosotros no podemos ver la Biblia hebrea así como en el orden en el que la tenemos. No, la Biblia hebrea, para que tengan más o menos el panorama completo, la Biblia hebrea termina en Segunda de Crónicas. Porque ellos después de Segunda de Crónicas no tuvieron a más nadie que hablara. Después de Nabucodonosor hubo 3 deportaciones de Babilonia. Hubo la deportación, el primer regreso a los 70 años con Zorobabel. Después la segunda deportación de Babilonia, que fue con Esdras para reconstruir el templo. Y la tercera deportación, que fue con Nehemías en el año 582 a.C., con Nehemías. Entonces Zorobabel, Esdras y Nehemías fueron los que lideraron, los que regresaron de Babilonia.
Pero cuando ellos regresan de Babilonia, los profetas todavía están hablando y a partir del año 400 antes de Cristo ya no hubo más profetas. Y comenzó lo que se llamó, muy triste por cierto, una época en Israel, se llamó el silencio intertestamentario. Una palabra complicada, pero lo que quiere decir es que esa hojita que ustedes tienen que divide a Malaquías de Mateo, esa hojita representa 400 años donde no hubo nadie que recibiera palabra de Dios al pueblo de Israel. 400 años donde Dios no habló. En ese periodo, justamente es que se escribieron los libros que nosotros llamamos apócrifos. Ahí está primera, segunda y tercera de Macabeo, está Judith, Tobías, Baruch, y están un montón de libros que se dicen que son de dudosa reputación. No quiere decir que son del diablo. No, lo que quiere decir es que no son libros que la gente judía o los rabinos judíos aceptaban como inspirados de parte de Dios, porque fueron justamente hablados o supuestamente escritos en ese periodo de 400 años donde no se aceptó ninguna revelación de parte de Dios. Muy bien, Asiria conquistó entonces Samaria 722 a.C. y Babilonia conquista Jerusalén en el 586 a.C. En ese periodo los profetas hablaba Miqueas, hablaba Oseas, hablaba Amós, hablaba Habacuc, pero todos le hablaban a un cierto grupo de gente. Por ejemplo, Jonás y Nahum le hablaron a la gente del norte, al reino del norte, a los samaritanos que estaban ya exiliados en Asiria, y les hablaron. ¿Saben por qué sabemos que Jonás le habla a la gente del norte? Porque Jonás Dios lo mandó a predicar a un lugar que se llamaba Nínive. Y Nínive es la capital de Asiria. Ustedes dirán, ¿dónde queda Asiria? ¿Dónde queda Nínive hoy en día? Hoy en día Nínive es Mosul en Irak. Ahí, en Mosul, quedaba antes Nínive. Y ese es el pueblo que Jonás le fue a profetizar. Arrepiéntanse porque si no, ustedes saben, lo van a destruir. Arrepiéntanse. Y hasta el rey de Asiria se arrepintió. ¿Se acuerdan la historia de Jonás? Pero después viene Nahum y los ninivitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y Nahum predice la destrucción de Nínive. Y dice el texto de Nahum que no quedó piedra sobre piedra. Entonces los profetas predicaron a la gente del norte, predicaron a la gente del sur antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. Y ahí vamos a empezar a ver ahora, a partir de la semana que viene, el ministerio de los profetas, porque con Segunda de Reyes y con Segunda de Crónicas se terminan los ciclos, o mejor dicho, el ciclo del gobierno de Dios a través de los sacerdotes en el tabernáculo, a través de los reyes y ahora a través de los profetas. Sacerdotes, reyes y profetas. Recuérdense por favor ese trío de funciones o de oficios cuando hablemos ahora del ministerio mesiánico. Sacerdotes, reyes y profetas. Con Segunda de Crónica, la Biblia hebrea, o lo que debería ser nuestro Antiguo Testamento, se acaba. Y quedan ellos expectantes por la venida del Mesías. ¿Y cuándo irá a venir el Mesías? Uy, ya han pasado 100 años y el Mesías no ha venido. No ha venido la simiente de la mujer a aplastar la cabeza. Mira, ¿cómo vamos a hacer ahora si estamos en cautiverio? ¿Cómo Dios le va a cumplir la promesa a nuestro padre Abraham de darle una descendencia como la arena del mar y las estrellas, con las estrellas del cielo? ¿Cómo va a cumplir Dios su promesa a David de mantener un descendiente de él en el trono de Israel si ni siquiera tenemos templo? Fue destruido por Nabucodonosor en el 582 a.C. Los judíos, con Segunda de Crónicas, quedaron expectantes, con la mirada hacia el futuro, diciendo, estamos perdidos, estamos abandonados, estamos dispersos por el mundo. Y ahora, ¿quién podrá defendernos?
Ya cesaron los sacerdotes, se acabaron los reyes y ya no hay más profetas entre nosotros. ¿Qué hacemos ahora? Ok, ya saben, a partir de la semana que viene vamos a empezar a hablar de los profetas. ¿Qué hicieron los profetas? ¿A quién le ministraron? ¿A quién le hablaron? ¿A quién le profetizaron? ¿Y qué le profetizaron? Cada libro tiene su enseñanza dependiendo de los receptores originales, si son los samaritanos en el norte o si son los judíos en el sur, si estaban en exilio o si no estaban en exilio. Muy bien, pero la historia no queda allí. Hay esperanza. Hay mucha esperanza. Cuando los judíos, en todos esos años de silencio, incluso la revolución macabea, cuando llegó Alejandro el Grande, el reino griego, a conquistar Jerusalén, 200 años, 285 años antes de Cristo, hubo mucha revolución, mucho de la revolución macabea y todo un montón de cosas que se crearon las sinagogas. Nunca antes habíamos visto sinagogas. En ese tiempo fue que se crearon las sinagogas. Pero la esperanza se mantenía. Algún día va a venir un hijo de David. Va a venir la simiente de la mujer a aplastar la cabeza de la serpiente. Va a venir la promesa de que se le dio a nuestro padre Abraham. Va a venir el león de la tribu de Judá. Va a venir la cabeza, va a venir el tronco de David, va a venir el linaje, algún día va a venir. Y se pasó de generación en generación por 400 años hasta aquel día en que el ángel Gabriel se le apareció a la Virgen María diciéndole: salve muy favorecida, el Señor está contigo. Tú vas a quedar embarazada. ¿What? Pero si yo no tengo esposo. El Espíritu Santo pondrá sobre ti, el santo ser que nacerá será llamado Emmanuel, porque Él es el Dios con nosotros, el prometido a Abraham, a David, a Jacob, el prometido Mesías. Ese es el que va a poner el Espíritu Santo en tu barriga. Ese día la esperanza de Jerusalén renació. Imagínense a María y a José, que ellos eran descendientes de Judá y empezaron a verse cara a cara. La promesa va a ser cumplida a través de nosotros. Simeón en el templo, que esperaba la consolación de Israel, ustedes lo pueden leer en el inicio de Lucas, y Ana la profetiza, que ellos esperaban la consolación de Israel. Cuando vieron al niño ya nacido, cuando lo llevaron a circuncidar, dijo esas palabras hermosas: ahora puedo morir en paz, porque mis ojos han visto la salvación. Cuando los judíos esperaban a ese Mesías, a ese rey perfecto, que cuando los judíos leían los reyes y las crónicas, veían: este fulano hizo lo malo a los ojos de Dios, este fulano hizo lo malo ante los ojos de Dios, todos hicieron lo malo ante los ojos de Dios, salvo 8 de 40. Pero iba a venir uno que iba a hacer lo recto ante los ojos de Dios, lo perfecto ante los ojos de Dios, y no se iba a equivocar para nada, porque se iba a sujetar a la voz del Padre. Él iba a ser del linaje de David. Tenía que nacer en Belén, por lo que dice Miqueas, porque el profeta Miqueas dijo que el Mesías iba a nacer en Belén, porque es la ciudad de David, para cumplirle la promesa a David. Iba a nacer del linaje de Judá. Ustedes pueden leer las genealogías de Jesús, y por eso es importante que el Nuevo Testamento empiece con Mateo, que dice, Mateo 1:1, dice: el libro de la genealogía de Jesús, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano. Y así vemos la genealogía de David, clarita, para decir: este es el Mesías, el rey esperado. Jesús es el rey esperado. El salmista, por muchísimos años, el Salmo 24 que leímos al principio, dice: pero bueno, ¿y quién es este rey de gloria? ¿Quién será este rey de gloria, el fuerte y valiente? Y todos los salmistas decían: bueno, pero ¿quién es este rey de gloria? Bueno, lo que pasó es que este rey apareció en la persona de Jesucristo. Y ahora Jesucristo es el cumplimiento del linaje de David,
de la promesa de Abraham, el león de la tribu de Judá y toda la profecía que vamos a ver a partir de la semana que viene, de todas las profecías mesiánicas en los profetas, es el rey perfecto que no va a decepcionar al pueblo, sino que lo va a salvar de sus pecados. Vean lo que se dijo de Jesús. Es muy importante que entendamos por qué Jesús es el rey. Bueno, en Mateo capítulo 2, al principio de Mateo, cuando Jesús nace en Belén, cuando María le dan dolores, está en un establo, donde duermen los animales, y lo acuesta en un pesebre, que no era una cuna antigua, una cuna primitiva, no, el pesebre es donde comen los animales. Y estaba envuelto en unos pañales, y había una tremenda estrella grandota alumbrando a ese establo. Y por esa estrella y por esos pañales vinieron unos reyes del oriente, atención, vinieron unos reyes del oriente que algunos lo llaman reyes magos y algunos cuentan que eran 3. Pero no dicen en ninguna parte que eran 3, sacan la cuenta por los regalos que llevaron. Llevaron oro, incienso y mirra, pero no dicen que eran 3, sino que eran unos reyes. Pudieron haber sido 2 o pudieron haber sido más. Y ven lo que hicieron esos reyes en Mateo capítulo 2. Preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Se fijan en el detalle cómo el Nuevo Testamento trata a Jesús? El rey de los judíos, del reino del sur, de Judá, de Benjamín, de las 2 tribus, y de los samaritanos también, porque están hablando de antes de la división del reino. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos venido a adorarle. De hecho, ellos le llevaron sus regalos y dice el texto en Mateo 2 que se postraron ante Jesús, el rey de los judíos, nacido, bebecito, y los reyes que vinieron del oriente, muchos piensan que es China o por allá, se adoraron al rey. Reyes adorando a un rey. Esa es la definición del rey de reyes. No solamente eso, sino que cuando Jesús estaba siendo juzgado, en el capítulo 23 de Lucas, Pilatos le dice, ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús le responde, tú lo dices, así mismo es. Y por esa blasfemia fue que crucificaron a Jesús. Es muy importante esta escena del juicio y de la crucifixión de Jesús. Porque cuando los judíos y sus sacerdotes estaban gritando a Jesús, crucifica a Pilato, crucifícale, crucifícale. Viene Pilatos y lo crucifica para no crear un alboroto en Jerusalén. Y cuando lo crucifica, le pone una tablita arriba de la cabeza, que nosotros la conocemos como INRI. Pero ese no es el nombre de Jesús. Jesús no se llama INRI. INRI eran las iniciales de Jesús Nazarenus Rex Iudaeum. Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Y cuando los judíos veían ese INRI, se preguntaban entre ellos, nosotros no estábamos esperando un rey. Nosotros no estábamos esperando un rey que viniera a cumplir las promesas de los profetas, a cumplir el linaje de David, a cumplir la profecía de la simiente de la mujer. Nosotros no estábamos esperando un Mesías que fuera hijo de David. Parece que lo matamos. De hecho, Pedro, en el Pentecostés, y este es un versículo muy importante, Hechos 2:36, que ustedes deben resaltarlo con letras, con marcador rojo, y ponerle ahí una tarjeta. Pedro en Pentecostés les dice a los judíos que ahora estaban recibiendo, después de la resurrección de Jesús, estaban recibiendo el evangelio por primera vez, le dice, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel. Miren esa frase. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, el reino del norte y el reino del sur. Sepa ciertísimamente todos los israelitas, descendientes de Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob, que ese Jesús a quien ustedes crucificaron
Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¡Wow! Esa fue una bomba atómica que Pedro lanzó ahí en Jerusalén. Hechos 2, versículo 36. Vemos a lo largo del Nuevo Testamento que Jesús es definido como el Hijo de David. Aquel ciego Bartimeo le decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En 2 Timoteo 2:8 se define a Jesús como del linaje de David. Igual en Apocalipsis 22:16, en la consumación, en el último capítulo de la historia bíblica. Jesús, el linaje de David, la raíz de David, ha venido para conquistar. Ese Jesús es el Rey indiscutible, el Rey de Reyes, el Rey, Señor y Cristo, el Mesías, el que vino a cumplir todas las profecías, el Rey que no va a decir que hizo lo malo ante los ojos de Dios. No, Él vivió una vida perfecta, sin mancha. Y fue el único rey que fue capaz de entregarse por sus súbditos y decir: aquí estoy yo, no lo maten a ellos, mátenme a mí. Y por su muerte, por su sustitución, por su muerte vicaria, es que nosotros podemos tener salvación. Por su vida perfecta, por su muerte sustituta, y cuando resucitó al tercer día, esa era una demostración a todo el universo que Dios había aceptado el pago de Jesús para aplacar la ira que por el pecado tuyo y mío nos merecíamos el infierno. Pero ahora por su muerte no tenemos que ir al infierno, sino poniendo nuestra fe en Él y arrepintiéndonos de nuestros pecados, podemos tener vida eterna por toda la eternidad, con el Rey de Reyes en persona. ¿No es bonito eso? Increíble. Cómo la historia de los reyes y de los profetas, de los sacerdotes, llega a su consumación. Porque Jesús es el único que pudo ser sacerdote, gran sumo sacerdote, rey y profeta. Son los tres oficios mesiánicos de sacerdote, rey y profeta. Solamente Jesús pudo cumplirlo. Hermanos, esto no es algo que debemos dar por sentado. ¿Saben por qué? Porque Jesús es el Rey perfecto, el gran Rey, Hijo de David, que cumple las promesas a David, a Abraham, a la serpiente, que le cumple las promesas y las profecías al detalle a todo el mundo. Y Jesús no se equivocó al decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y saben qué? Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Es más, Pablo en Filipenses 2 dijo que Jesús, no teniendo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se humilló a hacerse un hombre, a hacerse como una de las criaturas. Y estando en la condición de hombre, se humilló otra vez más. Se murió, tuvo que morir. Y no solamente una muerte cualquiera, sino una muerte de cruz. Jesús, el Dios, Rey, perfecto, sacerdote, profeta, se humilló a ser un hombre y estando en la condición de hombre, murió la peor de las muertes. Pero ahí no quedó la historia. Filipenses 2, de versículos 10 y 12 dicen: y por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, le dio un título, le dio un grado que no tiene ningún otro hombre, que lo hizo Señor de todo. Y por ese título de ahora de Jesús, sobre todas las cosas, vencedor, conquistador, Rey, maestro, profeta, sacerdote y Rey perfecto, toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. Permítanme hacer un paréntesis en el texto sagrado. Toda rodilla se doblará, quiera o no quiera. Quiera o no quiera. La rodilla de los creyentes gustosamente se doblará. Y nosotros vamos a arrodillarnos ante el Rey perfecto, el Rey por siempre esperado. Gloria sea a Él por siempre, por toda la eternidad. El imperio, el honor, la gloria y el poder a ti sean, porque tú fuiste inmolado. Tú eres digno de recibir la gloria, el honor, el poder, digno de desatar los sellos y de abrir el libro. Tú eres digno. Los gustosos, los creyentes, gustosamente se doblarán sus rodillas. Ojo, pero los incrédulos, los impenitentes, los no creyentes,
los orgullosos, los insensatos, los borrachos, los homosexuales, los fornicarios, todos los que no quisieron creer en el Rey en vida, su rodilla también se va a doblar. Y a pesar de que ellos no quieran, el peso de la gloria de Dios sobre sus hombros va a ser tan, pero tan, tan fuerte que su rodilla se va a doblar como sea. Y en ese momento toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Pregunto para terminar. ¿Tu rodilla se va a doblar voluntariamente o obligadamente aquel día? ¿Tu lengua va a confesar gustosamente u obligadamente que Jesucristo es el Señor? Jesús es el Rey de Reyes, que la Escritura promete que no va a decepcionar a nadie. Todas las profecías al pie de la letra, todas las promesas fueron cumplidas en Jesús. Dice en Corintios que en Jesús todas las promesas son sí y amén. Jesús es el Rey de Reyes. Si Jesús es tu Rey, si tu rodilla se doblará voluntariamente, si tu lengua confesará gustosamente, sigue adelante, hermano, hermana, sigue adelante. Vamos bien, vamos por el camino correcto. Deleítate en Cristo. Aunque estés sufriendo, aunque haya enfermedad, aunque haya prueba, aunque haya dolor, aunque haya tristeza, aunque haya necesidad, aunque haya lo que haya, va a llegar un día. Va a llegar un día como llegó el día de la Virgen María, como llegó el día de Simeón, de Ana, como llegó el día de cada rey, cada profeta. Va a llegar un día en que tú verás el rostro del Maestro. Y ese rey va a ser perfecto por siempre. Y ese rey te va a decir: bienvenido, te estaba esperando. Entra al gozo de tu Señor. ¿No te esperas ese día? Por eso debemos nosotros cantar siempre: Maranata, Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto. Pero si tu rodilla no se ha doblado ante el Rey, si tu lengua no va a confesar voluntariamente, sino obligadamente que Jesús verdaderamente era el Señor, como el centurión en Marcos 15:39, diciendo, después que lo mataron, después que lo clavaron, después de las tinieblas, después de los truenos, dijo el centurión: wow, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Si tu lengua no va a confesar voluntariamente, si tu rodilla no se va a doblar gustosamente, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando a rendirte voluntariamente ante la soberanía, el amor y la majestad del Rey que puso su vida por la tuya? ¿Qué pecado, qué atadura, qué nada puede ser más valiosa que la sangre del Rey perfecto? ¿Qué te mantiene tan atado a cualquier valor o tesoro terrenal y temporal para que no dobles tu rodilla ante el Rey de Reyes, que tiene bendición y vida eterna celestial y por siempre para ti? Ven a Cristo. Ven a Cristo. Él es el Rey por siempre esperado. Y le estamos esperando, ¿cierto? Oramos porque ese día sea pronto y podamos ver al Rey de Reyes en su caballo blanco entrando en gloria, a buscar a sus hijos, tallado el muslo, fiel y verdadero. Y ese día va a ser el día más glorioso de todos los días que tus ojos habrán podido abrirse. Hermanos, amen a Cristo. Él es digno. Él es el Rey por siempre. Oremos. Señor, muchísimas gracias por tu palabra.